Bien, yo creo que ahora sí pueden ver mi pantalla. Ya está listo. Ya, listo. La semana pasada habíamos visto lo concerniente a sinonimia, ¿sí? Habíamos visto estos elementos, ¿no? Y los sinónimos contextuales que son básicamente el punto importante en nuestro desarrollo de ejercicios, ¿no? Todas las semanas en los boletines, ¿no? Siempre encontramos un ejercicio de ese tipo, ¿no? El sinónimo contextual, ¿no? De tal palabra, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asociar esa palabra, ¿sí? A la situación comunicativa que se nos propone, ¿no? Entonces, como ya hemos visto lo que es la sinonimia contextual, entonces ahora nos involucramos en lo que viene a ser la antonimia contextual. Bien, y tenemos por acá, la antonimia contextual consiste en que en determinar el significado opuesto de una palabra o expresión en el contexto sobre la base de una situación lingüística, ¿no? Para proponerlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, el verbo encomiar podría, dado los distintos contextos, oponerse a más de un concepto, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver lo que es el verbo encomiar, pero aquí, acá al lado derecho, ustedes pueden ver relaciones de sinonimia bastante conocidas, muy sencillas, ¿no? Alto, bajo, grande, pequeño, día, noche, construir, demoler, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lo que refiere al verbo encomiar. Miren ustedes, definición de encomiar es impugnar como contradecir o refutar algo, ¿no? Podría oponerse a aceptar. Entonces lo opuesto a encomiar sería, en este caso, aceptar o defender, ¿no? Miren, aceptar, recibir voluntariamente lo que se da y defender, proteger a alguien o algo de un daño o peligro. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, podemos reconocer en este ejemplo, ¿no? El contrato fue impugnado debido a cláusulas que violaban la ley. ¿Cuál podría ser el antónimo contextual, ¿no? Que puede ingresar aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que lo opuesto sería aceptar o defender. El contrato fue impugnado debido a cláusulas que violaban la ley. En este caso sería, pues, el contrato sería, lo contrario impugnado, acá vendría a ser aceptado, ¿no? Aceptado, porque sería lo opuesto, ¿no? En la antonimia contextual es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Aceptado sería en este caso. Por ejemplo, miren aquí el ejemplo del gráfico, ¿no? En este contexto, el antónimo de impugnar se corresponde con aceptar, ¿no? Ustedes siempre, cuando estén frente a una situación comunicativa donde hay alguna palabra resaltada en negrita, como lo hemos visto más de una oportunidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre a qué estamos enfrente de qué texto estamos recibiendo este antónimo, el contexto, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en una situación de pronto que está hablando de objetos, ¿no? El antónimo contextual tendría que referir, ¿no? a elementos inanimados, ¿no? Pero por el contrario, si estoy hablando de seres humanos, ¿no? De personas, pues definitivamente el antónimo tendría que también estar eh, direccionado, ¿no? A seres animados, ¿no? Eh, para poner un ejemplo, ¿no? Y bien, la antonimia contextual consiste en relacionar semánticamente, ¿no? Por contraste la palabra que aparece en el texto con otra. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? El origen de la luna se remonta al encuentro
de un cuerpo de tamaño de Marte con la Tierra hace aproximadamente 4.500 millones de años. Los desechos que quedaron tanto de la Tierra como del impactador se acumularon para dar forma al actual satélite natural. La Luna, que se encuentra cubierta por una pila de escombros de polvo gris, carbón y escombros rocosos denominados regolito lunar, se encuentra a una distancia promedio de la Tierra de 384.400 kilómetros, según indica el sitio web de la NASA. Bien, aquí nos proponen dos palabras, ¿no? Y nos dicen así, el antónimo contextual de encuentro y acumularon, ¿cuál podría ser? A ver, el origen de la Luna se remonta al encuentro de un cuerpo del tamaño de Marte con la Tierra. ¿Cuál podría ser el antónimo contextual de encuentro? De encuentro podría ser alejamiento, podría ser, ¿no? Alejamiento, ¿no? A ver, acá les voy a proponer los ejemplos, ¿no? Miren, alejamiento y dispersaron, ¿no? Y si ustedes lo leen de acuerdo a lo que se les propone aquí en color naranja, se van a dar cuenta, ¿no? De la del caso, ¿no? Que se propone aquí como antónimo, ¿no? Los desechos que quedaron al lado de la Tierra como del impactador se acumularon para dar forma al actual satélite natural. En lugar de acumularon, sería se dispersaron, ¿no? Por ejemplo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un punto allí muy interesante también que tienen que fijarse cada vez que ustedes estén en una situación comunicativa donde les propongan estos casos de antónimos, que las palabras que ustedes están detectando, sí, las palabras deben pertenecer a la misma categoría gramatical, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si son verbos, el antónimo de esa palabra sí o sí va a tener que ser verbo. No puede ser, por ejemplo, un adjetivo, ¿no? Tenemos que reconocer entonces esta particularidad, ¿no? Que si no proponen un sustantivo, tiene que ser un sustantivo, un antónimo o un antónimo de verbo, tiene que ser un verbo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un adjetivo también, ¿no? Para esto les presento la siguiente diapositiva, que dice así, recuerda que la antonimia contextual, las palabras que se oponen semánticamente comparten la misma categoría gramatical. Y allí les propongo unos ejemplos, ¿no? Podemos ir revisando los ejemplos de la pantalla para luego continuar, ¿sí? Bien, vamos a continuar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, rebelde, disciplinado, ¿sí? Son las dos palabras, son adjetivos, ¿no? Entonces se cumple esta norma, ¿no? Tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical para poder trabajar como antónimos, ¿no? Muy bien, vamos ahora a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver aquí un texto y vamos a analizar las palabras que están en negrita, ¿sí? Luego de haber leído el texto, ¿no? Y vamos a ver lo que se proponen en las preguntas a continuación. Vamos a darnos 3 minutos para poder desarrollar esto.
Bien, vamos a continuar a ver cómo se presenta el texto. Dice, la única estrella que compone el sistema solar se ubica a 150 millones de años de distancia de la Tierra. Es solo una estrella promedio en términos de su tamaño, 1,4 millones de kilómetros, ya que la Agencia Espacial ha encontrado otros objetos astronómicos similares que superan el diámetro del Sol hasta 100 veces. Sin embargo, es la única estrella conocida por el ser humano que está acompañada de un planeta donde existe vida biológica. Según la agencia estadounidense, la vida en la Tierra solo es posible gracias a la luz y la energía que el Sol emana. Sin ello, este planeta sería una roca sin vida cubierta de hielo. La estrella calienta el agua de los mares, mantiene la atmósfera en movimiento, genera las estaciones del año a medida de la Tierra gira alrededor de él y da energía a las plantas, proporcionando alimento para humanos y animales, así como el oxígeno necesario para respirar, afirma la NASA. Muy bien. Vamos a reconocer dentro del contexto las palabras resaltadas, ¿sí? La Agencia Espacial ha encontrado otros objetos astronómicos similares que superan el diámetro del Sol. Superan el diámetro del Sol. Vamos a ver ahora las preguntas. El significado contrario a superan, ¿cuál podría ser, jóvenes? A ver. La B. Ya, muy bien, la La B, B. ¿no? La B, perfecto. Nos vamos entonces con reduce, correcto. Ya tenemos la B. Ahora dice, la estrella calienta el agua de los mares, mantiene la atmósfera en movimiento. Movimiento, ¿no? La C. ¿Cuál sería la B también, ¿no? ¿La B? ¿Sí? Ya, La C. correcto. Eh, movimiento, inactividad, ¿no? ¿Eso me han dicho? Sí, ¿no? Ya. Y dice, la vida en la Tierra solo es posible gracias a la luz y la energía que el Sol emana. Emanar, ¿qué será? ¿Cuál será el significado de emanar y cuál sería el antónimo? Aquí, perdón, me pasé la emana, ¿no? Es posible gracias a la luz y la energía que el Sol emana. El antónimo de emana, ¿cuál sería? De emanar sería retener, ¿no? Y lo demás que me habían mencionado ustedes es correcto, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos estas palabras, ¿sí? Estas palabras al texto, ¿sí? Tendríamos la antonimia perfecta, ¿no? Que respeta la situación comunicativa, no altera, ¿sí? El orden lógico, ¿sí? Y estamos reemplazándola por lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en superan estamos frente a un verbo, ¿sí? Emanar también es otro verbo, ¿no? ¿Qué sería atmósfera en movimiento? ¿Qué tipo de palabra será movimiento? A ver, movimiento, ¿qué tipo de palabra será? ¿Qué categoría gramatical tendrá la palabra movimiento? A ver, atmósfera en movimiento. Un verbo. Ya. Yo creo que ustedes pueden reconocerlo, sí, fácilmente cuando reconocen el antónimo, ¿no? Claro, inactividad, ¿no? Pero de acuerdo acá, por ejemplo, movimiento, inactividad, la palabra inactividad sería un sustantivo, ¿cierto? ¿O no? Dinamismo, inactividad y fragilidad, que están todos en sustantivo, ¿no? Pero sí, sería en este caso un adjetivo, ¿no?
inactividad. Movimiento, adjetivo. Y aquí también entraría como adjetivo en actividad, ¿sí? Verbo, verbo, adjetivo sería en este caso. Bien, vamos a... bueno, ya terminamos la separata y nos vamos a el boletín de la semana, ¿sí? Vámonos al boletín de la semana y... Aquí está el boletín. Muy bien. Ya estamos en la semana 7. Voy a proyectar el boletín. Vamos a estar atentos a lo que se propone aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya está, listo. Vamos a agrandar un poco acá. Bien, un poco de contexto, sí, sobre el tema de la semana de la antonimia, ¿no? La antonimia contextual refiere a la identificación de antónimos de un contexto específico, ¿no? Entonces, no hay mucho por aquí que verificar, pero sí sería importante que nosotros manejemos un vocabulario, tal vez de algunas palabras que se van repitiendo de manera constante, ¿no? Hay muchas palabras en esta semana que van a estar desarrollando actividades aquí. Van a haber muchas palabras que van a dar, que van a ser protagonistas, ¿no? De tanto de sinonimia como de antonimia. Entonces, de pronto sería bueno que ustedes registren esas palabras, ¿no? Las copien para que puedan tener también su base de datos, ¿no? Y no les quepa la menor duda de que estas palabras, algunas de ellas pueden venir en el examen de admisión. Por algo, semana a semana se viene trabajando esto para que ustedes también agarren cancha, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Y puedas, estas palabras tenerlas ya en tu base de información, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Si pueden ustedes reconocer las palabras y copiarlas, sería bueno, ¿no? Para que tengan ustedes una, un plus, ¿no? Con que defenderse el día del examen. Bien, y nos vamos ya con el texto 1, ¿sí? Sí, 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 sí. 1, 2, 3. Correcto. Yo creo que ahora sí vamos a poder darle al texto en inglés lo que corresponde a su tiempo, ¿no? Muy bien. Y vamos con el primer ejercicio. Ahora sí creo que está menos cargado en la separata. Bien. Desde tiempos antiguos, sí, vamos a ver, pero especialmente en la actualidad, el consumidor ha debido elegir entre el producto genuino y el falsificado. Esto vale tanto para los bienes materiales como para los culturales. Podemos distinguir dos clases de falsificaciones, las copias y las caricaturas. Una copia puede ser tan perfecta que engañe a los expertos y de tanta satisfacción como el original. Puede plantear problemas morales o legales, pero lejos de atentar contra la cultura, contribuye a su difusión. La caricatura de un bien cultural es otra cosa, es un fraude. La obra fraudulenta no es una buena copia de un bien original, sino un intento de hacer pasar gato por liebre. Por ejemplo, ruido por música, garabato por pintura, montón de palabras por poesía, fantasía desenfrenada por ciencia, procedimiento inoperante o nocivo por técnica fundada, dogma ideológico por ciencia social o palabrerío oscuro por filosofía. Bien, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, me están hablando entre un producto genuino y falsificado, ¿no? Y aparece esta idea, ¿no? Bienes materiales como bienes culturales, ¿no? Y se reconocen las copias y las caricaturas, ¿no? Bien, ahora nos mencionan, ¿sí? La caricatura de un bien cultural vendría a ser un fraude, ¿no? Y definitivamente los ejemplos aquí nos dan una muestra muy clara de lo que quiere hacer referencia a la palabra caricatura. Bien,
Seguimos con el último párrafo. El copista es un obrero sin originalidad, pero diligente, y que, aun cuando engaña, puede prestar algún servicio social. En cambio, el pseudoartista, pseudocientífico, pseudotecnólogo o pseudohumanista es un farsante. No solo se hace pagar por servicios que no presta, sino que contamina la cultura y obstruye los caminos del progreso, aun cuando obre de buena fe y meramente por ignorancia es un delincuente cultural. Bien, interesante. Es Mario Bunge, ¿no? Pseudociencia e ideología. Muy bien, vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué es lo que nos propone el autor del texto? A ver, ¿qué nos propone? La A. La A, muy bien. A ver, ¿alguien más? La delincuencia cultural y sus diversas manifestaciones en la actualidad. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Estaremos frente a la respuesta correcta, la A? Bien, ¿de qué me habla el texto? ¿Qué es lo que nos describe el texto? A ver, ¿qué nos describe el texto? Fíjense allí. Nuevamente, léanlo tranquilos. ¿Y qué nos quiere describir el texto? A ver, fíjense bien. La B. La B, a ver, la B. Las diferentes clases de falsificaciones genuinas, antiguas y modernas. Ya, sí, hay una diferencia, ¿cierto? Pero es mucho más cerrada la diferencia. Nos presentan dos tipos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las dos clases de falsificaciones, ¿no? Las copias y las caricaturas. Y mira, si acá te proponen lo que es la caricatura, mira por acá ¿qué te proponen? El copista, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están marcando aquí? Nos están marcando, sí, la diferencia entre las dos clases de falsificaciones, ¿cierto? La copia y la caricatura. Entonces, en esta respuesta podemos nosotros encontrar, ¿sí? Lo que se presenta por acá. Pero no hay problema. Vamos a volver a mirar y ahora vamos para poder responder de manera correcta, pero estaba bien, ¿no? De acuerdo a la idea, solamente faltaba cerrar un poquito más esa opinión. Esa opinión. Bien, desde tiempos antiguos, pero especialmente en la actualidad, el consumidor ha debido elegir entre producto genuino y falsificado. Esto vale tanto para bienes materiales como para los culturales. Mira con dónde se presenta, ¿no? Entre producto genuino y el falsificado. Bien, ahora, el antónimo contextual de genuino, ¿cuál podrá ser? La A. La A, claro, ¿no? En este caso sí sería la A, ¿no? Muy bien, fraudulento, correcto, ¿no? Hemos visto también, ¿no? En el texto la palabra fraudulento. Muy bien, correcto, excelente. Entonces, esta es la alternativa. La alternativa A. Muy bien. Siguiente. El término que se opone a la palabra caricatura es, vamos a volver a ver el texto, ¿ya? Vamos a ver. Ujú. No se olviden que tiene que ser
de la misma categoría, ¿no? A ver. Ya. Las caricaturas, aquí están las caricaturas, ¿no? El término que se opone a caricatura. La caricatura es un bien cultural, es un fraude, dice, ¿no? La obra fraudulenta no es una buena copia, es un intento de hacer pasar gato por liebre, ¿no? Bien. Entonces, la caricatura es un fraude, ¿no? Que no sigue la realidad del objeto en sí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa que se opone a caricatura? Teniendo en cuenta que la caricatura no sigue la realidad del objeto en sí. Tenemos falsedad, que vendría a ser de pronto muy similar, ¿no? En este caso, de acuerdo a este contexto, la palabra caricatura. Pesadumbre, tienes congoja, tienes infundio y objetividad. ¿Cuál es la única palabra? Sería eh, en este caso sería objetividad, ¿no? Sí, objetividad. Claro que sí, ¿no? Bien, sería objetividad. ¿Qué significa pesadumbre? Pesadumbre es cuando está algo apenado, acongojado, ¿no? Congoja es lo mismo, ¿no? Pe- pena, pesar. ¿Qué es infundio? Infundio es una mentira o una patraña que vendría a ser casi lo mismo que caricatura. Entonces, la única palabra que vendría a ser opuesta a caricatura, de acuerdo a nuestro contexto, o de acuerdo a nuestro contexto, claro está, sí sería objetividad. La pregunta 4, el antónimo contextual de contaminar, ¿cuál será? De contaminar. Mejorar. Claro, claro, correcto, Díaz. La única sería mejorar, ¿no? Porque contaminar hace alusión al deterioro del conocimiento, ¿no? Y mejorar sería el antónimo acá, el antónimo preciso. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que ser muy agudos para poder reconocer qué antónimo va de manera adecuada y precisa, ¿no? Porque, por ejemplo, si estuviéramos en cualquier situación, ¿no? Y vemos de frente, como me ha pasado algunas veces, ¿no? Algunos estudiantes, me tocó el ciclo pasado que me dijo, profesora, pero nosotros no, no vemos el cuestionario, solamente vamos de frente a las alternativas, ¿no? Y vamos marcando y ahí sacamos el tema, ¿no? Pero yo decía, no, pero ¿cómo puedes sacar de pronto las respuestas si estás frente a un cuestionario, a unas preguntas que tú ni siquiera sabes de qué tema tratan, ¿no? Imagínate que te encuentres así, ¿no? Que quieras hacer ese mal ejemplo, ¿no? De querer responder en base a las alternativas que te propone el texto. Imagínate que te encuentres con un antónimo contextual, vuelas totalmente, ¿no? Porque mira, de acuerdo al contexto, nosotros podemos reconocer, ¿sí? Y sus compañeros han podido reconocer que de caricatura, ¿sí? Lo opuesto sería objetividad, porque el texto lo propone, ¿no? Como alguna alternativa. Muchas gracias, Milagros, Luz Verónica, Sebastián, Milagros nuevamente que han participado, ¿no? Muchas gracias, Carlos, también, ¿no? Que ha participado aquí en el chat, ¿no? La idea es esa, chicos, que ustedes también participen y de esta manera puedan ejercitar esto, ¿no? La ventaja es que ustedes son solo 22 estudiantes y pueden participar una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Y pueden, así reforzar sus conocimientos. Excelente. Muy bien. Vamos entonces ahora al segundo texto. Bien, ajá, tenemos aquí una imagen, ya ustedes recordarán, ¿no? Que cuando tenemos una imagen tenemos que hacer un análisis de todo, ¿no? De toda la data que hay aquí. Miren, vamos a ver, vamos a ver el título, dice acá, la brecha educativa en el Perú. 113.000 millones de soles es la brecha en la infraestructura. Entonces ya vamos viendo aquí de qué va a tratar nuestro texto, ¿no? Muy bien, vamos ahora por acá, ¿sí? Y vamos a leer solamente el primer párrafo.
¿ya? Ya hemos visto el gráfico que nos, que nos acerca un poco más a lo que a lo que vamos a tener en lectura, ¿no? Bien, a ver, el Perú tiene una deuda y un reto muy grande con los niños y jóvenes, impulsar la educación de calidad en todo el país. Por ello, para enfrentar la crisis del sector educativo del país, el Ministerio de Educación ha anunciado una serie de medidas con miras al bicentenario, que buscarán potenciar las nuevas generaciones de maestros y aprovechar los avances tecnológicos. Esto requerirá, además, la articulación de diversas iniciativas privadas que han venido trabajando de manera dispersa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Impulsar la educación de calidad en todo el país. Nos van a hablar de la educación, ¿sí? De la propuesta que se brinda, ¿no? Para mejora de esta. Bien, vamos a, vamos a dejarlo aquí y vamos a darles 5 minutos. Ya, chicos, 5 minutos, lean su texto tranquilos y luego volvemos para compartir la lectura y desarrollar las preguntas de nuestro cuestionario.
Bien, vamos a continuar. Me han pasado 5 minutos, creo. Sí, han pasado 5 minutos. Bien, vamos a seguir en el segundo párrafo. A ver, dice, hay una cita aquí. En el país hemos avanzado mucho en cobertura, pero no en calidad, explicó la ministra de Educación, Flor Pablo, en el encuentro Perú Sostenible. Ahí es donde debemos poner más esfuerzos para lograr un ecosistema sostenible que trascienda la parte cognitiva y busque un país de mejores ciudadanos y ciudadanas. Bien, siguiente. Las brechas se encuentran en la mayoría de los eslabones de la cadena del sistema educativo, pero particularmente preocupan los indicadores de aprendizaje. El 90% de docentes no desarrolla el pensamiento crítico de sus alumnos y el 91% no ejecuta dinámicas de retroalimentación que permitan a los estudiantes determinar dónde se encuentran sus deficiencias y habilidades. De otro lado, los problemas también se hallan en la esfera tecnológica. Por esta razón, para el 2021, el Ministerio de Educación se ha propuesto empezar a cerrar la brecha de escuelas sin Internet con el total de las escuelas urbanas conectas y con las rurales conectadas a núcleos que les permitan trabajar en red. Para el Minedu, se aseguró en el evento de sostenibilidad, es indispensable el desarrollo tecnológico de la escuela para que el Estado llegue aproximadamente a los 400.000 docentes que tienen la educación pública y a los más de 7 millones de estudiantes de la educación básica regular. Bien. Acá lo que podemos ver de pronto una palabra que tal vez no sea muy utilizada, la palabra brecha, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra brecha? Brecha vendría a ser una rotura, ¿no? Un quiebre, para ponerlo así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que básicamente propone aquí el texto, ¿no? Bueno, habla nuevamente acá de la brecha, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la palabra brecha va más de una vez, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice, no? Que los indicadores de aprendizaje son los que más preocupan, ¿no? Y nos menciona que el 90% de docentes no desarrolla el pensamiento crítico en los alumnos. ¿A qué se refiere con pensamiento crítico? Que usualmente en las escuelas los docentes no te invitan a reflexionar de pronto sobre algún caso o alguna situación que se presente, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? No te proponen esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alternativas de solución o cómo propones tú un cambio? O no, reflexiona a partir del siguiente texto, ¿no? Usualmente no se utilizan mucho estas estrategias, ¿no? Para poder activar ese pensamiento crítico que es muy importante en los docentes, ¿no? Y las retroalimentaciones son cuando, bueno, en la sesión de clase, el docente de pronto puede, este, eh, comentar, ¿no? Las soluciones, ¿no? Las alternativas de pronto y analizarlas, ¿no? No hay una retroalimentación de la clase, no se hace un seguimiento, ¿no? Una clase, ¿no? Usualmente las clases terminan y allí termina la sesión y se cierra y se apertura otra, ¿no? No hay una continuidad. La continuidad hace que el estudiante muchas veces pierda la hilación de los contenidos, ¿no? Y ya no los relaciona unos con otros, ¿no? Simplemente pasa en las escuelas del Perú, ¿no? Y bueno, eso es lo que quieren eliminar, ¿no? Quieren que sea todo armonioso, ¿no? Ya sea la infraestructura y también la parte del aprendizaje, ¿no? Y vemos aquí la brecha educativa o el quiebre educativo en el Perú, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que nos dicen por aquí, no? Solo 558.657 docentes
había en el 2017 en el sistema educativo. 2 de 10 estudiantes comprenden lo que leen. Esto sí es bastante crítico, ¿no? 2 de 10 estudiantes y 2 de 10 escolares se oponen a tener un compañero que hable lengua nativa o con orientación distinta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú estás en el aula, ¿no? Y aparece pues un estudiante que te hable shipibo-conibo, ¿no? Que sea que hable español y shipibo-conibo, que hable quechua, ¿no? La mayoría de veces de pronto van a sufrir discriminación, ¿no? No digo que tú hagas la discriminación, pero siempre algún estudiante por allí, ¿no? Por querer hacer una mala broma, ¿no? Siempre terminan marginando a las personas que vienen, ¿no? De la parte, por ejemplo, de la sierra, de la selva del Perú, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas marginadas, ¿no? Que vienen aquí a la capital, ¿no? Simplemente desertan de estudiar, ¿no? Porque son víctimas de constantes burlas, ¿no? Eso es lo que ocurre muchas veces. Y eso también hace que la educación se vea debilitada, ¿no? Menos escolares, ¿no? Menos también oportunidad de que se formen, ¿no? Personas, ¿no? Y que tengan tendencia, por ejemplo, ¿no? A la delincuencia, ¿no? Hablando ya en extremos, ¿no? Bien, este texto mixto, sí, porque es un texto con gráfico, principalmente versa sobre La E. la brecha educativa de Perú como un problema a solucionar. Ahora vamos a ver qué dicen por el chat, a ver los compañeros, vamos a ver si por allí alguien se animó a responder. Ah, ya se han quedado todavía en la primera parte, ¿no? Ya no hay problema. Ya, sí, sí, claro que sí, es la alternativa E, ¿no? Porque el texto describe brechas educativas pedagógicas, ¿no? Y también de infraestructura, ¿no? Muy bien. Y también hay un planteamiento de solución también, ¿no? Muy bien, entonces sería la uno, la alternativa B. Muy bien. Ahora, en el texto, el término articulación. La articulación vendría a ser acciones en conjunto, ¿no? Con un mejor resultado, creo que por aquí lo propone. La Claro, A. la A, ¿no? El reto requerirá además la articulación de diversas iniciativas privadas, ¿no? Vamos a ver la alternativa A que decía, ya articulación sería sinergia. A ver, ¿qué me dicen los compañeros por el chat? Vamos a ver. No, no vamos a perderlos de vista, ¿ya? Ya, muy bien. Luz Verónica nos dijo la alternativa A a su momento era correcto. Y sí, en esta oportunidad la alternativa A sería la adecuada, ¿no? Sería sinergia. Muy bien. Ay, perdón. La A, sinergia. Muy bien. Entonces también nosotros tenemos que tomar en cuenta estas alternativas, ¿no? Para poder desarrollar de manera eficaz nuestros textos. Muy bien. En la pregunta 3 dice, a partir del texto y la imagen, a partir del texto y la imagen, es incompatible aseverar que a partir del texto y la imagen es incompatible asimilar que aseverar que, La E. ajá, a ver, vamos a ver qué dicen los chicos en el chat. A ver, vamos a ver qué hay en el chat. A ver. La E. La E también nos dice Díaz, a ver. Los alumnos no tienen influencia, por decir, en las brechas educativas, ¿no? Es lo que influjo vendría a ser en este caso, influencia, ¿no? Influencia, influir, ¿no? Ya, muy bien, vamos a ver qué dicen por acá en el chat, a ver, vamos a ver. Mm, Ya, todavía no hay nada por el chat, creo. Ya. Claro, claro, porque dice los alumnos no tienen influjo o influyen en las brechas educativas, pero es, es incompatible, ¿no? ¿Por qué me dirán? Porque
aquí se aparece en la imagen, ¿no? Más que todo en la imagen, ¿no? Ustedes también lo han detectado. En la imagen que decía, ¿no? Se señala que 2 de cada 10 alumnos se ponen a estudiar con un compañero que hable una lengua nativa, ¿no? Entonces, sí hay de alguna manera influencia también en la brecha educativa, ¿no? También la marginación, la discriminación también que puede aparecer, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver. Se colige del texto y la imagen que, a ver, tenemos que unir texto e imagen y a ver qué nos resulta. Ya, el texto creo que lo hemos leído y La hemos C. comprendido. La C, a ver. Los profesores no invierten en talleres o cursos sobre pedagogía crítica. Ya, eso podemos, ya, podríamos corregir el texto, ¿no? Porque el texto creo que nos dice eso, ¿no? Dicen que los profesores no desarrollan pensamiento crítico, no hay una retroalimentación adecuada, ya, eso es el texto. Pero con la imagen tenemos que relacionar el texto e imagen. Ujú. La B. La B, el gobierno no promueve la lectura en diferentes No, colegios. la B, B, Ah, la B. D, perdón. La inversión económica es un factor determinante en el sistema educativo. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver qué dice el chat de los chicos, a ver. Ya, el chat de los chicos todavía no se está moviendo. Ya. Bien, claro, 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 sería en este caso la D, ¿no? Pero ¿por qué la D? Porque se infiere que es necesaria una inyección económica en el sector educativo, ¿no? Porque se necesita más tecnología, más infraestructura, más profesores, ¿no? Y eso aquí aparece, ¿no? Mira, los docentes, ¿no? El sistema, los estudiantes, ¿no? Y los que y acá 113.000 millones de soles en la brecha de infraestructura en el Perú, ¿no? Y acá también lo dice, ¿no? Entonces, lo general, lo que sería globalizado sería la D, ¿no? Perfecto. Porque la C, por ejemplo, solamente me referiría a la parte de la lectura, ¿no? Pero si quiero englobar texto e imagen, ya me iría por la D, ¿no? La inversión económica. Muy bien. Y la última pregunta, la 5. Si todos los profesores peruanos ejecutaran dinámicas de retroalimentación, La B. ya ve, ya. ¿Qué pasaría si todos los, como les dije, la retroalimentación es al final de la clase, es cuando el profesor empieza a desarrollar, a ver, vamos a ver, mira, estos son tus, estas fueron tus, las respuestas de pronto, mira, a ti te falta de pronto potenciar, ¿no? Hablamos de comunicación, mira, potenciar tu lado inferencial, ¿no? Todavía no puedes deducir de una manera adecuada, ¿no? Mira, ¿qué estrategia puedes hacer? Simplemente plantear, ¿no? Hacerte una pregunta sencilla. En inferencias podemos hacernos una pregunta, la predicción, ¿no? Va a ser la predicción. ¿Qué ocurrirá si, ¿no? ¿Qué podría pasar si, ¿no? Por ejemplo, para la inferencia, ¿no? Y el estudiante te va escuchando, ¿no? Por ejemplo, estrategias de lectura, ¿no? Y todo eso tendría que pasar al final de una clase, ¿no? Eso tendría que pasar al final de todas las sesiones de clase en los colegios. Recuerda de pronto tu profesor que te enseñaba, ¿no? En matemática también, ¿no? Miren, a ver, chicos, las fracciones, mira que para que puedas desarrollar un buen ejercicio de fracciones, ¿no? Tienes que hacer esto, esto. Y el profesor empieza a decirte, no, pero mira, tú lo has hecho bien por este lado, pero falta potenciar esto. Eso es lo que pasa usualmente en cualquier sesión de clase, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace comprensión de lectura, yo les comento, ¿no? La parte literal es la que todos de pronto responden de manera adecuada, ¿no? Porque está dentro de la lectura, ¿no? Es de manera explícita, ¿no?
el punto literal. En lo inferencial es donde los estudiantes se dificultan. Entonces, es donde allí, por ejemplo, al finalizar la clase, yo siempre, bueno, me ha tocado explicar, decirle, miren, chicos, la inferencia es simplemente la deducción, ¿no? Tienes que sacarlo a base de la misma lectura y se pueden hacer subrayados, ¿no? Pero todo esto pasa después del desarrollo de la clase. ¿Qué pasaría si todos los profesores desarrollan eso? Es decir, que tu profesor terminó tu clase en el colegio, hablemos así de colegio, terminó tu clase de matemáticas, de fracciones, por ejemplo, y no levantó sus cuadernos y se va, sino que se siente y te dice, mira, ¿sabes qué? Todo el salón estuvo bien, pero se equivocó en esto, por ejemplo, en fracciones heterogéneas, ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Potenciar esto, hacer esta fórmula o de pronto esta estrategia. Cada sesión de clase podría terminar así. ¿Qué pasaría con los alumnos? ¿Qué pasaría con los estudiantes? La La educación peruana sería catalogada. Bueno, claro que sí, la educación peruana mejoraría. Claro que sí, ¿no? Mejoraría, porque todos los estudiantes recibirían un feedback de todas sus sesiones de clase, que eso sería espectacular, ¿no? Pero ¿qué pasaría a nivel de estudiantes? la E. Y claro, la E, ¿no? Porque ayudaría a los alumnos a que hallen sus habilidades y deficiencias educativas, ¿no? Entonces, eso sería beneficioso porque cada sesión de clase, si te llevas, ¿no? Esa retroalimentación, ese feedback, sí, ahora le denominan feedback, ese feedback, y lo puedes mejorar en casa. Oye, el profesor dijo que soy bueno de pronto en el aspecto literal, pero me falta la inferencia y me ha dicho de que haga estos ejercicios. Ya, entonces yo desarrollo esos ejercicios, ¿sí? Para poder mejorar eso pequeño que no logró que yo pueda lograr, por ejemplo, la A, que es la calificación en el colegio, ¿no? Entonces, esas pequeñas estrategias que el profesor me da al final de la clase, sí, mi retroalimentación me sirve para mejorar y poder potenciar la siguiente clase, ¿no? Esa sería lo ideal, ¿no? En toda sesión, ¿no? Que no acabe solamente, no, ya todo el salón se sacó cero, ¿no? Y se va con su cuaderno el profesor de matemática, ¿no? Molesto encima con todo el grupo, ¿no? No quiere ni hablar. Y los alumnos atrás pidiendo oportunidad, profesor, por favor, oportunidad, ¿no? Ya no sería así, ¿no? Las clases serían mucho más enriquecedoras, ¿no? Claro, gracias, Milagros, correcto, correcto, Luz, es la letra E, muy bien, es la letra E. Bien, ahora vamos al siguiente texto. Bien, las alternativas, voy a volver a marcar las alternativas para ustedes, ¿ya? Volvamos desde el primer texto, ¿ya? Del texto de caricatura y copista. Estoy aquí, ¿ya? En el texto A, texto 1, la 1, la D del primer texto, ¿ya? La 2, la A de avión, la 3, B de bebé, la 4, E de elefante. Y en comprensión lectora de la educación en el Perú, la alternativa, la 1 sería la E de elefante, la 2, A de avión, la 3, E de elefante, la 4, D de dedo y la 5 sería la E de elefante. Bien, ahora estamos frente a un texto informativo. Parece que sí. Bueno, la primera parte aparenta que sí. Bien. Ah, muy bien, interesante. Bien. Vamos a leer hasta la primera, dos oraciones, ¿ya? Una simple y una compuesta. Vamos a ver qué nos propone esta lectura. Dice así, en el momento presente hay un cuerpo humano vivo que es mío, ¿ya? Este cuerpo ha nacido en una época pasada y desde entonces ha existido con continuidad, aunque no sin cambios subyacentes. Ya, muy bien. Entonces, por aquí vamos, no está muy claro todavía, sí sería mentirles decirles de qué va a generar, de qué se va a generar la lectura, ¿no? Pero ya vamos viendo qué es lo que, vamos a leer un poquito más, ya, a ver, vamos a ver qué es lo que se puede encontrar aquí, ¿ya? A ver.
nos quedamos en subyacentes, ¿no? A ver, pero ¿qué será subyacente? Eso sería interesante saberlo, ¿no? Subyacente. Ya, ¿qué podría ser oculto, no? Ocultos o encubiertos, ¿no? Entonces, ya, este cuerpo ha nacido en una época pasada y desde entonces ha existido con continuidad, aunque no sin cambios encubiertos, para decirlo, ¿ya? Bien, vamos a leer hasta aquí. Por ejemplo, al nacer y algún tiempo después, era mucho más pequeño de lo que es ahora. Ya, muy bien. Seguimos, ¿ya? Una más. Además, desde su nacimiento ha estado o en contacto o no muy lejos de la superficie de la Tierra. Ya, muy bien. Hasta aquí. Bueno, ya me voy dando cuenta que el tipo de lectura que tengo enfrente, ¿sí? Voy a tener que leerlo de una manera muy juiciosa y en silencio para poder comprender, ¿no? Bien, ¿de qué me hablará el texto? Bien, nos vamos a dar los 5 minutos de rigor para poder desarrollar, ¿sí? En 5 minutos activamos los micrófonos.
Bien, vamos a desarrollar este texto, ¿sí? En la complejidad es regular, sí. Es un texto básicamente enfocado en filosofía, ¿no? No tenemos más que decir que eso, ¿no? Un ensayo filosófico, ¿no? Y hay una reflexión, ¿no? Sobre diversos puntos, ¿no? La continuidad, el cambio, la verdad. Hay varios puntitos que desarrollar allí, ¿no? Pero primero vamos a leer. Bien. Ya habíamos leído esta parte. En el momento presente hay un cuerpo humano que es que es mío. Este cuerpo ha nacido en una época pasada y desde entonces ha existido con continuidad, aunque no sin cambios subyacentes, ¿no? Por ejemplo, al nacer era mucho más pequeño de lo que es ahora. Además, desde su nacimiento ha estado o en contacto o no muy lejos de la superficie de la Tierra. Por otra parte, tras su nacimiento ha habido en todo momento muchas cosas con una forma y tamaño en 3 dimensiones, en el sentido familiar que tiene esto, con las que ha mantenido diversas relaciones de distancia, en el mismo sentido en que mi cuerpo está ahora a cierta distancia de esa chimenea y de esa librería, y además a mayor distancia de la librería que de la chimenea, ¿no? También muy a menudo y a todos los efectos, ha habido muchas otras cosas que en este tipo con las que estuvo en contacto, del mismo modo que ahora está en contacto con la pluma que sostengo en la mano derecha y con algunas ropas que he visto. Desde su nacimiento, muchos otros cuerpos humanos vivos han contado entre las cosas que componían su medio en ese sentido. Es decir, han estado en contacto con él o a cierta distancia mayor o menor. Al igual que él, estos cuerpos humanos han nacido en algún momento. B. Han continuado existiendo en algún tiempo o no muy lejos perdón, han continuado existiendo algún tiempo después del nacimiento. C. Tras su nacimiento han estado en todo momento en contacto o no muy lejos de la superficie de la Tierra. Muchos de esos cuerpos ya han muerto, dejando así de existir, pero también existía en la Tierra años antes de que mi cuerpo naciese. Durante bastantes de esos años ha vivido sobre ella continuamente una gran cantidad de cuerpos humanos. Muchos de esos cuerpos han muerto y han dejado de existir antes de que naciese el mío. Finalmente, para entrar en otra clase distinta de proposiciones, soy un ser humano y he tenido en diversas ocasiones, tras el nacimiento de mi cuerpo, diferentes experiencias de muchos tipos distintos. Por ejemplo, he percibido con frecuencia tanto mi propio cuerpo como otras cosas que formaban parte de su medio, incluyendo otros cuerpos humanos. No solo he percibido cosas de ese tipo, sino que además he observado ciertos hechos relativos a ella, como por ejemplo que en este momento estoy observando que esta chimenea está ahora más cerca de mi cuerpo que aquella librería. He sido consciente de otros hechos que no observaba en aquel momento, como puede serlo el que ahora soy consciente de que mi cuerpo existió ayer y estuvo durante algún tiempo más cerca de la chimenea
que de la librería. He tenido expectaciones cara al futuro y muchas creencias de otros tipos fuesen verdaderas o falsas. He pensado cosas imaginarias, personas o sucesos, en cuya existencia real no creía. He tenido sueños y sentimientos de muy diversa índole. Puede decirse que los demás cuerpos humanos que han vivido sobre la Tierra han sido el cuerpo de un ser humano diferente con distintas experiencias de estos y otros tipos, del mismo modo que el mío ha sido el cuerpo de un ser humano, yo mismo, que durante su vida ha tenido muchas experiencias de estos y muchos otros tipos. Bien. ¿De qué tratará la lectura? Dice así. Miren, acá nos está ayudando un poco más de dónde han extraído la información, ¿no? Es un, perdón. Perdón, George Moore es un filósofo británico, ¿no? Esa sería la idea. Y el ensayo es defensa del sentido común. Allí ya te está dando una idea, ¿sí? De pronto, si no la tenías muy clara, ¿de qué trata el texto? Trata acerca, claro, del sentido común. Pero, ¿qué más? Mira que te habla del La cuerpo, B. donde se... La B, me dices, percepciones racionales derivadas de la realidad. La D. La B, percepciones racionales. La D, experiencias relativas obtenidas del sentido común. Ya, pero ya, cuando hablamos acá, mira, por ejemplo, acá hablamos del cuerpo, hablamos del hecho, y él hace allí una explicación muy, muy interesante, ¿no? De los cuerpos que han vivido, han aparecido, que se han mantenido un tiempo, que han existido algún tiempo, ¿no? Y que han estado en contacto con otros cuerpos, ¿no? Y que luego estos cuerpos han desaparecido, también lo propone así, ¿no? Entonces, allí te están hablando de algo relativo o de algo racional, es decir, hay hay ideas que son lógicas, ¿cierto? Y todo lo que propone ahí el texto es totalmente lógico, ¿no? Nos hablan de que si un cuerpo muere, desaparece, ¿no? Deja de existir, ¿no? Pero también, como dice, el cuerpo aparece en un espacio que ya ha sido creado, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y que ahí lo pone en la parte final de pronto aclara mucho más el panorama, ¿no? Aquí donde dice finalmente este último párrafo un poco más contundente, te puede recrear un poco más, ¿no? Y allí estaríamos frente a una verdad, ¿no? La verdad. Ya, ya todavía no hay nada. Ya, ok. Entonces sería la A. Claro, en este caso sería claro, porque hay una verdad racional, ¿no? Que nos habla acerca de los cuerpos que se han mantenido vivos, que luego desaparecen cuando mueren, ¿no? Y que, y que ya sean creencias que puedan tener las personas, porque también hay una manera, soslayada, te hablan también de la creencia de que las personas cuando mueren el alma revive, pero hay una verdad, ¿no? Y la verdad racional es que uno nace, uno crece, uno mantiene un cuerpo y luego cuando muere, pues definitivamente este cuerpo termina, ¿no? Desintegrándose, ¿no?
porque es lo más racional, ¿no? Ni siquiera tendría opción aquí, y eso lo dice el autor, ¿no? Ni siquiera debería generar una discusión, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? No solamente de un cuerpo, sino de todos los cuerpos, ¿no? De toda la vida en rigor, ¿no? Entonces sería la alternativa A. 2. ¿Cuál es el antónimo de percibir? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Acá, miren. No solo he percibido cosas de este tipo, sino además he observado ciertos hechos relativos a ella. A ver, ¿cuál sería el antónimo? No solo he percibido cosas de La este tipo. C, ignorar. La C. La C, ignorar. Claro, Díaz, correcto, ¿no? Acá sería la C, sería ignorar. Vamos a ver qué dicen por acá. Todavía el chat todavía no está todavía habilitado para los chicos. Sí, ignorar. Muy bien, Díaz, correcto. Ya ignorar, ¿no? Porque percibir refiere al hecho de haber captado la presencia de los objetos, ¿no? En ese caso, ignorar sería la oposición semántica, ¿no? Adecuada. 3. Es compatible con el texto. Señalar que es compatible. La E. Se acepta la existencia del yo, pero se niega la del tú. Ya. Hay otra idea más. Claro que se acepta, ¿no? Pero no se ve muy reflejada que se niega la del tú, ¿ah? No la veo por allí muy claro. Hay otra, hay otra. Hay otra que te habla es más por aquí y da vuelta, y da vuelta. En este finalmente también te lo aclara, ¿no? Naces y está allí. Y que de pronto los cuerpos que también son una verdad indiscutible, también hay otra que da vueltas y vueltas, ¿no? Y va y viene, y viene, no, y va, y va, y va, y nunca para, ¿no? Además, La en diferentes tiempos se ve. La verdad es descrita como una noción La D. fluctuante. La D, claro, en el tiempo se concibe como un fenómeno verdadero. En este caso sería la D, ¿no? Porque en estas verdades comunes el autor describe su existencia también, ¿no? Y en diferentes tiempos, ¿no? Te dice que antes tenía el mismo cuerpo, pero no tenía la misma forma, ¿no? Obviamente, pero un cuerpo más pequeño, pero siempre ha mantenido ese cuerpo y él ha sido un ser dentro de ese cuerpo y va a ser un ser en ese cuerpo hasta que se muera, ¿no? Y después aparecerán otros cuerpos igual que los de él, ¿no? Como dice, es una verdad indiscutible, tanto eso, la posición, la posesión de un cuerpo y el tiempo, ¿no? Son verdades indiscutibles, ¿no? Más allá, y miren qué interesante allí, ¿ah? Porque de pronto más allá de esa verdad, de estas dos verdades que propone Edward Moore, nos puede hasta hacer pensar de que si el cuerpo y el tiempo, lo demás de pronto puede ser productos de nuestra imaginación, ¿no? Porque lo único que sabemos certero nosotros es que tenemos un cuerpo, ¿no? Y este cuerpo está en nosotros, ¿no? Y nosotros habitamos en este cuerpo, ¿no? Y que el tiempo pasa, ¿no? Más allá de ello, todo lo demás es real, nos deja pensando, ¿no? Esas reflexiones de los ensayos de este filósofo británico de verdad que son muy interesantes. 4. Sobre la argumentación del autor, se puede inferir que ahí está, justo lo hemos visto ahora, justo hemos conversado La B. respecto de eso. La B, la B, ¿no? Claro, 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 porque el autor explica a partir de las verdades comunes del mundo, puede describir su existencia, ¿no? Entonces su presencia, y como les dije, el tiempo y su presencia son verdades innegables, ¿no? De las cuales él no puede cuestionarse en absoluto, ¿no? De lo demás de pronto puede todavía tener algún tipo de duda, ¿no? Pero de su existencia no. Es más, la propone en diferentes cuerpos, ¿no? Cuerpos más pequeños y luego cuerpos ya mucho más desarrollados, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Con el cual el cuerpo también se va movilizando, ¿no? Se va cambiando.
Y acá la última pregunta es interesante. Si no pudiéramos experimentar acciones a partir de nuestro cuerpo, y se va a relacionar con la primera respuesta. La B. La B, claro, sería imposible derivar verdades a partir del sentido común, ¿no? Porque las experiencias forman nuestro sentido común y si aquellas no se desarrollan, el sentido común tampoco se desarrollaría, ¿no? No podríamos derivar verdades a partir de este conocimiento convencional, ¿no? Claro que sí, muy bien. Es un texto para razonar y para pensar mucho. Y textos así de este tipo van a encontrar ustedes, ¿no? En los exámenes de admisión. Así que es mejor desde ahora ya empezar a proyectarnos, ¿no? Y ejercitarnos con estas dinámicas de lectura de pequeños ensayos, ¿no? Extracto de ensayos filosóficos. Muy bien. Del texto de este texto que acabamos de leer, la 1, la alternativa A de avión, 2, C de casa, 3, D de dado, 4, B de bebé y la 5, B de bebé. Correcto. Ahora nos vamos con un texto dialéctico. Bien, tenemos 5 minutos para la lectura y luego hacemos el desarrollo de este.
Bien, empezamos. Descartes pensaba, René Descartes, claro, ¿no? Pensaba que podía explicar en términos de principio mecánico cierto ámbito de fenómenos y luego observó que había un ámbito de fenómenos que no podían explicarse en estos términos. Por lo tanto, postuló un principio creativo para describir este ámbito de fenómenos, el principio de la mente con sus propiedades. Vamos a marcarlo por acá. Y luego los seguidores posteriores, muchos de quienes no se consideraban a sí mismos como cartesianos, por ejemplo, muchos que se consideraban fuertemente antirracionalistas, desarrollaron el concepto de creación en el marco de un sistema de reglas. No voy a entrar en detalles, pero mi propia investigación sobre el tema me condujo en última instancia a Wilhelm von Humboldt, quien sin duda no se consideraba un cartesiano, pero que, aunque en otro contexto, en un periodo distinto, diferente y con un entendimiento distinto, de un modo notable e ingenioso, que considero de importancia duradera, también desarrolló el concepto de forma internalizada, sobre todo el concepto de creación libre dentro de un sistema de reglas, en un intento por resolver alguna de las mismas dificultades y problemas que enfrentaron los cartesianos. Muy bien, los cartesianos son definitivamente las personas que tienen el pensamiento de Descartes, no cartesianos. Muy bien, vamos al siguiente texto, texto B. No puedo objetar la explicación que acaba de dar en su análisis histórico acerca de sus causas y modalidades. Sin embargo, hay algo que podría añadir. Cuando usted se refiere a la creatividad, tal como concebía Descartes, me pregunto si no está atribuyéndole al filósofo una idea que se encuentra entre sus sucesores o incluso en aquellos de sus contemporáneos. Según Descartes, la mente no era tan creativa, veía, percibía y la evidencia la ilustraba. No encuentro un acto creativo en el momento en que la mente comprende la verdad, según Descartes, ni tampoco la creación real en el pasaje de una verdad a otra. Por el contrario, creo que se puede hallar al mismo tiempo en Pascal o en Leibniz algo que se acerca mucho más a lo que se está buscando. En otras palabras, tanto en Pascal como en la corriente agustiniana del pensamiento cristiano, se encuentra la idea de una mente en profundidad, una mente replegada en la intimidad de sí misma, rozada por una suerte de inconsciente y que puede desarrollar sus potencialidades a través de la profundización del ser. Y esa es la razón por la cual la gramática del Port Royal, a la que usted hace referencia, es, según mi visión, mucho más agustiniana que cartesiana. Bien. Acá hay un punto sí, en el cual se genera la controversia, ¿no? ¿Y en qué giraría la controversia, chicos? A ver. Miren lo que habla aquí. Que nos habla, ¿no? Que hay un ámbito de fenómenos que no pueden explicarse en esos términos. Entonces postula un principio creativo. Miren lo que dice el texto A, ¿no? Y en el texto B, ¿qué dice? Según Descartes, la mente no era tan creativa, ¿no? Veía, percibía y la evidencia la ilustraba. Entonces, ¿cuál sería la controversia aquí, jóvenes? La A. Claro, el supuesto principio creativo desarrollado por Descartes. Mientras uno dice de que sí hay, el otro te dice que no. Bien, en el texto B, el antónimo del término añadir es La B, digo la E. la E, soslayar, claro.
Claro, muy bien este día, ¿no? El interés sobre un problema que implica dificultad, ¿no? Soslayar. Muy bien. Bien. 3. Respecto a lo sostenido en el texto A sobre Descartes, es incompatible señalar que A, la claro, ¿no? Porque no se limitó a la explicación de fenómenos, sino también se interesó en los fenómenos mentales, ¿no? Entonces fue un filósofo meramente mecanicista, perdón, ¿no? Claro, teorizaba sobre la filosofía de la mente, sí, justificaba la mente creativa también lo hemos visto. Su filosofía es la denominada racionalista también, ¿no? Iván Kumpo, era partidario suyo, también lo habíamos visto. Muy bien. La pregunta 4, para el texto B, se infiere que la mente creativa, la mente creativa, a ver, ¿dónde está la mente creativa? Acá. la B, Ya, en otras palabras, Pascal, mente en profundidad, la mente desplegada. Mm, ya, mira lo que dice por acá. Mira lo que dice por aquí, mira. Ahí. Se infiere que la mente creativa, mira lo que dice ahí. Cuando usted se refiere a la creatividad, tal como lo concebía Descartes, me pregunto si no está atribuyéndole al filósofo una idea entre sus sucesores o incluso alguno de sus contemporáneos. Entonces, ¿qué es lo que podrían de pronto desprenderse de esto que yo he marcado con respecto a la pregunta 4? la B, La C. Es una hipótesis totalmente inexistente. No, es un postulado filosófico polémico, claro. ¿Por qué? Porque dice que no pertenecía a Descartes, sino otro, es más, te da la idea de otros filósofos, es más, antiguos y contemporáneos, ¿no? Es decir, no hay un punto así como que podamos decir, claro, es de él, ¿no? Hay muchos, ¿no? Que lo pueden proponer la mente creativa, ¿no? Y la última, chicos, estamos bien, ¿ah? Lo hemos hecho muy bien. Si Descartes hubiera podido explicar todos los fenómenos en términos de principio mecánico, La A. claro, claro, porque a partir de no poder explicar los fenómenos del principio mecánico, Descartes ya ahí postula, ¿no? El principio creativo de la mente, ¿no? Con lo cual comienza esa filosofía, ¿no? Muy bien, estimada. Muy bien, correcto. Entonces lo marcamos como la alternativa A. Bien, vamos a volver con el texto de Descartes y la 1 sería la A de avión, la 2 la E de elefante, la 3 A de avión, la 4 C de casa y la 5 A de avión nuevamente. Bien, nos vamos al texto en inglés. Le podemos dar 5 minutos, es un texto bastante interesante, un poquito frío el texto, pero bueno, vamos a leerlo y luego conversaremos sobre él. 5 minutos y desarrollamos la lectura.
Bien. Vamos a desarrollar el texto. No, interesante. De pronto hay palabras que no utilizamos de manera cotidiana, porque no está en nuestro léxico, ¿no? Y de pronto, tal vez en nuestros estudios no registramos este tipo de vocabulario, ya que, bueno, es más policial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, pero hay algunas que sí. A ver, vamos a ver. 7 years, 7 años, after, después, Berkowitz. 7 años después de que Berkowitz ya, ok, se declarara culpable en Nueva York, ¿sí? Igualmente, un asesino en serie arrasó con Los Ángeles, ¿ya? Es decir, que Berkowitz se declaró culpable, ¿sí? Y 7 años después aparece otro personaje, tristemente célebre, ¿no? Bien. Sin embargo, ¿sí? A diferencia, es decir, eh, mm, contradictorio a Berkowitz, ¿sí? Se aprovechó de las víctimas en sus hogares. Es decir, este otro personaje, este otro delincuente, para ponerlo así, todavía no sabemos cuál es la magnitud, ¿no? En los hogares, con una serie de invasiones a los hogares en la noche, que dejaron 14 víctimas muertas y 8 personas más seriamente heridas y 4 niñas y mujeres violadas. Quizás lo más aterrador de todo es los grafitis encontrados en la misma escena del crimen y las mutilaciones sufridas por algunas de las víctimas, indicó la policía, que estaban buscando al adorador del diablo. Incluso la descripción del depredador era terrible, terrorífica, aterrador. Los supervivientes hicieron unos dibujos de un hombre con un rostro alargado, long face, ¿sí? Con cabello ondulado, ojos saltones y los dientes podridos y espaciados, es decir, totalmente desagradable a la vista, ¿no? Newspaper, ya, los periódicos lo denominaron el acosador nocturno. Bien, ya vamos terminando. Fotografías de Ramírez aparecieron en los periódicos el 30 de agosto de 1978. Los residentes del este de Los Ángeles lo vieron al día siguiente y casi lo linchan antes que llegara la policía. En custodia, es decir, que ya estaba arrestado, Ramírez se jactaba de adorar a Satanás y le dijo a los reporteros: he matado a 20 personas, hombre. Yo amo toda esa sangre. Es decir, en ningún momento
declaró inocencia, ¿no? Asumía que él era culpable y que amaba la sangre que vio de sus víctimas. Bien, ¿cuál sería el tema La B. central de este texto, jóvenes? A ver, La La B. B. la B, ¿no? Claro, ¿no? Claro, la aparición de un nuevo asesino en serie, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué aparición de un nuevo? Porque ya tenían uno, ¿no? Berkowitz, ¿no? Pero aparece otro, muy bien. Entonces sería la 1B. La pregunta 2. En el pasaje, ese verbo que hemos visto, spot, ¿qué podría referir? A ver, La D. la B, linchamiento. No, la D. Ah, la D, perdón, encontrar. Claro, claro, encontrar. Sí, encontrar, ¿no? Muy bien, excelente, encontrar. Vamos viendo por el chat. Todavía me quedan 3 minutos, yo puedo ver lo que pasa por el chat. A ver. Ah, ya, todo el chat se quedó congelado a las 7 de la noche. Ya, bueno. Bien. La tercera. Podemos inferir del pasaje que Berkowitz, a ver, nos hablan de Berkowitz. Sería la C. La C, ¿ya? Claro, porque lo dice, creo, el texto, ¿no? Acá lo mencionan en la primera parte, ¿no? Que dice, a diferencia de Berkowitz, este personaje Ramírez no atentaba en las casas, es decir, nos hace saber, ¿no? De que Berkowitz atacaba en las calles, ¿no? Claro que sí, muy bien. Entonces es la C, correcto, muy bien, Díaz, correcto. La pregunta 4, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. En la frase, yo amaba o me encantaba esa sangre. ¿Qué podemos implicar? ¿Qué podemos creer? A ver. La B. Claro, muy bien, estimada. Ay, no logro ver tu nombre hasta ahora. Muy bien, ¿no? Correcto. Locura, ¿no? Totalmente desquiciado, ¿no? Fuera de lugar, totalmente, ¿no? No hay forma de creer de que esta persona esté en sus 5 sentidos. Y las 5, chicos, a ver, si Ramírez, la fotografía de este personaje, no habría aparecido en los periódicos, ¿qué habría pasado? La E. Claro, claro que sí. No hubiera sido encontrado por los residentes, ¿no? En Los Ángeles, no lo hubieran linchado tampoco, no hubieran querido casi lincharlo, ¿no? Claro, hubiera pasado de pronto desapercibido, ¿no? La importancia de una fotografía, miren, pudo ser detectado este personaje y se evitó que matara a muchas más personas, ¿no? Muy bien, vamos con las alternativas, ¿ya? La 1, la B de bebé, la 2, la D de dado, la 3, la C de casa, la 4, la B de bebé, y en la 5 tendríamos la E de elefante. Muy bien, chicos, hemos terminado el día de hoy, 8 en punto. Les agradezco su participación. Gracias, estimada. Gracias a Milagros, Luz, a Carlos, a Díaz, Marchena, por haber participado el día de hoy. Se les agradece el empeño y el entusiasmo que tienen para desarrollar las actividades. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, ¿no? Y el sábado también nos vemos en maratón. Muchas gracias, que tengan buena noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, mis cuídense. Hasta luego, maestra. Gracias, Alba. Gracias, Díaz. Hasta luego. Chao, chao.